Capítulo cuarto, que trata de la primera comunión, confirmación, luces y tinieblas, nueva separación y graciosa redención de sus penas interiores. En la narración que hago de aquella visita del Carmen, me acuerdo de la primera que hicimos después de la entrada de Paulina. En la mañana de aquel día, me preguntaba a mí misma qué nombre me pondrían más tarde. Sabía que existía una Sor Teresa de Jesús. Sin embargo, no podía renunciar a mi hermoso nombre de Teresa. De pronto pensé en el niño Jesús, a quien tanto amaba, y me dije, oh, qué feliz sería si pudiera llamarme Teresita del Niño Jesús. Pero me guardé muy bien de expresar este deseo. Con todo, ¿cuál no sería mi alegría al oír que la madre priora me decía en el curso de la conversación: cuando venga con nosotras, querida hija, se llamará Teresita del Niño Jesús? Esta feliz coincidencia de ideas me pareció una delicadeza de mi amadísimo niño Jesús. Nada he dicho todavía de mi afición a las estampas y a la lectura. Con todo, debo a las preciosas estampas que me mostraba vuestra reverencia. Madre querida, una de las alegrías más dulces e impresionantes y más profundas que me hayan estimulado a la práctica de la virtud. En su contemplación olvidaba las horas. Por ejemplo, la florecita del divino prisionero. Me decía tantas cosas que me quedaba estática mirándola. Me ofrecía a Jesús como florecita suya. Ansiaba consolarle, acercarme también juntito al tabernáculo, ser mirada, cautivada y tomada por él. Como no sabía jugar, me hubiera pasado la vida leyendo. Afortunadamente, tenía para que me guiaran en aquel terreno ángeles visibles, que me elegían los libros adecuados a mi edad, propios para recrearme y alimentar a la vez mi espíritu y mi corazón. No debía emplear en aquella distracción predilecta sino tiempo muy limitado, y a menudo era esto para mí ocasión de grandes sacrificios, porque tan pronto como transcurría el tiempo prescrito, consideraba como un deber interrumpir inmediatamente la lectura, aunque fuera en mitad del pasaje más interesante. Respecto a la impresión producida por aquellas lecturas, debo confesar que el leer ciertas narraciones caballerescas no siempre comprendía lo positivo de la vida. Así es que, admirando las patrióticas acciones de las heroínas francesas, particularmente la de la venerable Juana de Arco, sentía gran deseo de imitarlas. Recibí entonces una gracia que he considerado siempre como una de las mejores de mi vida, ya que en aquella edad no me veía favorecida como lo estoy ahora por las luces de lo alto. Jesús me hizo comprender que la única gloria verdadera es la que ha de durar siempre, que para alcanzarla no es necesario llevar a cabo obras ostentosas, sino más bien esconderse a los ojos de los demás y aun a los de uno mismo, de suerte que la mano izquierda ignore lo que hace la derecha. Pensando entonces que había nacido para la gloria y buscando el modo de alcanzarla, me fue revelado interiormente que mi gloria no aparecería jamás a los ojos de los mortales, sino que consistiría en llegar a ser santa. Parece esto un despropósito si se considera cuán imperfecta era yo entonces y cuán lo soy todavía después de tantos años pasados en religión. A pesar de esto, siento siempre la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa. No cuento con mis méritos, puesto que no tengo ninguno, mas espero en aquel que es la virtud y la santidad misma. Él solo es quien
contentándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta su grandeza, me cubrirá con sus méritos y me hará santa. No creía entonces que era necesario sufrir mucho para llegar a la santidad, mas no tardó el Señor en descubrirme ese secreto por medio de las tribulaciones relatadas anteriormente. Continuaré ahora mi narración desde el punto donde la dejé. 3 meses después de mi curación, me hizo realizar papá un viaje muy agradable. Entonces empecé a conocer el mundo. Todo era gozo y felicidad en torno mío. Me veía festejada, mimada, admirada. En una palabra, durante 15 días no encontré más flores en el camino de mi vida. La sabiduría tiene razón en decir que el hechizo de la vanidad pervierte el ánimo inocente. A los 10 años, el corazón se deja deslumbrar con facilidad. Confieso que aquella vida tuvo embelezos para mí. Ay, cómo sabe el mundo juntar muy bien los goces de la tierra con el servicio de Dios. Qué poco piensa en la muerte. Esto no obstante, la muerte ha visitado ya a muchas de las personas que conocí entonces, jóvenes, ricas y felices. Me gusta volver con la imaginación a los agradabilísimos lugares donde vivieron, preguntándome en dónde están y qué provecho les reportan hoy los palacios y los parques donde las vi disfrutar de las comodidades de la vida. Y pienso que todo en la tierra es vanidad, menos amar a Dios y servirle a Él solo. Quizá quería Jesús darme a conocer el mundo antes de visitar mi alma por vez primera, a fin de dejarme elegir con más seguridad el camino que debía prometerle seguir. Mi primera comunión será siempre para mí un recuerdo sin nubes. Me parece que no hubiera podido estar mejor preparada. ¿Se acuerda vuestra reverencia, madre mía, del precioso librito que me dio 3 meses antes del gran día? Este gracioso medio me preparó de un modo continuo y rápido. Aunque hacía tiempo que pensaba en mi primera comunión, era menester dar a mi alma nuevo impulso y llenarla de flores frescas, como estaba consignado en el precioso manuscrito. Cada día, pues, hacía numerosos sacrificios y actos de amor de Dios, que se transformaban en otras flores. Tan pronto eran violetas como rosas, ya cianos, ya margaritas, ya miosotas. En resumen, todas las flores de la naturaleza debían formar en mi corazón la cuna de Jesús. Tenía también a María, que hacía conmigo las veces de Paulina. Todas las noches permanecía largo rato con ella, ávida de escuchar sus palabras. Qué cosas tan hermosas me decía. Me parece que su corazón, tan grande, tan generoso, pensaba por entero al mío. A semejanza de los antiguos guerreros que enseñaban a sus hijos el manejo de las armas, me enseñaba ella el combate de la vida, excitando mi ardor y mostrándome la gloriosa palma. Hablábame también de las riquezas inmortales, tan fáciles de acumular cada día, y de nuestra infelicidad al pisotearlas, cuando no hay más que inclinarse, por decirlo así, para recibirlas. Qué elocuente era esta hermana querida. Me hubiera gustado que otras personas se aprovecharan de sus profundas enseñanzas. En mi ingenuidad creía que, oyéndola, se convertirían los más empedernidos pecadores, abandonando sus perecederas riquezas para buscar solo las del cielo. Me hubiera sido muy grato hacer oración mental por aquel entonces, pero María me juzgaba ya lo bastante piedosa sin ella, y sólo me permitía mis oraciones vocales. Un día me preguntó una de mis maestras de la abadía ¿en qué ocupaba los días de vacaciones si no salía de casa? Le respondía tímidamente: Señora, muchas veces me escondo en un rincón de mi cuarto, que puedo cerrar fácilmente con las cortinas de mi cama, y allí estoy pensando. ¿Pero en qué piensas?
me replicó riendo la buena religiosa. Pienso en Dios, en la fugacidad de la vida, en la eternidad. En una palabra, pienso. No olvidó mi maestra esta reflexión mía, pues más tarde se complacía en recordarme el tiempo en que yo pensaba, preguntándome si continuaba pensando. Hoy comprendo que lo que hacía entonces era verdadera oración, en la cual el Divino Maestro instruía suavemente mi alma. Los 3 meses de preparación a mi primera comunión se deslizaron muy aprisa. Presto llegó la hora de entrar en retiro. Pasé aquellos días benditos como pensionista en la abadía. No creo que fuera de las comunidades religiosas pueda disfrutarse de alegría semejante a la de aquellos ejercicios. Como el número de niñas suele ser reducido, es más fácil atender a cada una en particular. Con filial afecto y agradecimiento, declaro que nuestras maestras de la abadía nos prodigaron en aquella ocasión cuidados realmente maternales. No sé la razón, pero es lo cierto que me daba perfectamente cuenta de ser yo objeto particular de su solicitud. Cada noche venía la primera maestra con su linternita, entreabría sigilosamente las cortinas de mi cama y depositaba un tierno beso en mi frente. Me demostraba tanto cariño que, agradecida a su bondad, le dije una noche: «Ay, madre, la quiero a usted tanto que voy a confiarle un gran secreto». Saqué entonces misteriosamente el librito del Carmen, que tenía escondido debajo de la almohada, y se lo enseñé con los ojos radiantes de alegría. La madre lo abrió cuidadosamente, lo hojeó con atención, que me hizo notar que gozaba yo de nuevos privilegios. Efectivamente, muchas veces durante los ejercicios tuve ocasión de apreciar que muy pocas niñas, privadas como yo de madre, estaban rodeadas de tanto cariño como lo estaba yo en aquella edad. Escuchaba muy atentamente las instrucciones que nos daba el reverendo señor Domin y las resumía después con esmero. En cuanto a mis pensamientos, no quise apuntar ninguno, diciendo que jamás los olvidaría. Y así fue, en efecto. Con qué gusto asistía a todos los oficios como las religiosas. Llamaba la atención entre mis compañeritas por un gran crucifijo que me había dado mi querida Leonia y que llevaba yo en el cinturón como los misioneros. Con esto creyeron que quería imitar a mi hermanita la Carmelita. Hacia ella, efectivamente, volaban con frecuencia mis pensamientos y mi corazón. Sabía que estaba también en ejercicios, no para que Jesús se diera a ella, sino para darse ella por entero a Jesús, y esto el mismo día de mi primera comunión. Aquella soledad pasada en la expectativa fueme pues doblemente grata. Por fin amaneció para mí el día más hermoso de la vida. Los detalles más mínimos de aquellas horas celestiales dejaron en mi alma indelebles recuerdos. El alegre amanecer de la aurora, los respetuosos y tiernos besos de nuestras maestras y compañeras mayores, el cuarto donde nos vestimos lleno de níveos copos de que se revestía a su vez cada niña, y sobre todo la entrada en la capilla y el cántico matinal. Santo altar que circundan los ángeles. Mas no quiero ni podría decirlo todo, porque hay cosas que pierden su fragancia en cuanto se les expone al aire. Hay pensamientos íntimos que no pueden traducirse en el lenguaje de la tierra sin que pierdan luego su sentido profundo y celestial. Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Sí, fue un beso de amor. Sentíame amada y repetía a mi vez: os amo, me entrego a vos para siempre. Jesús no me pidió nada, no exigió de mí ningún sacrificio. Hacía ya mucho tiempo que él y Teresita se habían mirado y comprendido. Aquel día no pudo llamarse a nuestro encuentro simple mirada, sino verdadera fusión. Ya no éramos dos. Teresita había desaparecido, como la gota de agua se pierde en el océano.
Jesús quedaba solo, como dueño y como rey. ¿No le había suplicado Teresita que le arrebatase su libertad? Aquella libertad la aterraba, se sentía tan débil, tan frágil, que quería unirse para siempre a la fortaleza divina. Y llegó a ser un gozo tan grande, tan profundo, que se desbordó de pronto en lágrimas deliciosas. Con gran extrañeza de sus compañeritas, que luego se preguntaban unas a otras, ¿por qué ha llorado? ¿Tendría algún escrúpulo de conciencia? ¿O sería tal vez la ausencia de su madre o el de su hermana la Carmelita, a quien tanto ama? Nadie comprendía que viniendo a un corazón toda la alegría del cielo, este corazón desterrado, débil y mortal, no pueda sobrellevarla sin derramar lágrimas. ¿Cómo iba a causarme pena la ausencia de mi madre el día de mi primera comunión, si al recibir la visita de Jesús recibía también la suya, puesto que todo el cielo habitaba en mi alma? No lloraba tampoco la ausencia de Paulina. Estábamos más unidas que nunca. No, lo repito, tan solo una alegría inmensa y profunda llenaba mi corazón. Por la tarde leí el nombre de mis compañeras el acto de consagración a la Virgen Santísima. Sin duda, me eligieron mis maestras en razón de haberme visto privada desde muy niña de mi madre terrenal. Con toda la vehemencia de mi corazón me consagré a la Virgen María y le rogué que velara por mí. Me pareció que miraba con amor a su florecita y que le sonreía otra vez. Recordaba aquella sonrisa visible que tiempo atrás me había curado y salvado. Bien sabía yo cuánto le debía. Por ventura, aquella misma mañana del 8 de mayo, ¿no había venido ella misma a depositar en el cáliz de mi alma a Jesús, la flor de los campos y el lirio de los valles? En la tarde de aquel hermoso día, encaminóse mi padre al Carmen, llevando de la mano a su reinecita. Y vi a mi Paulina convertida en esposa de Jesús. La vi con su velo blanco, como el mío, y su corona de rosas. Mi alegría fue tan sin mezcla de amargura, pues pensaba ir a reunirme muy pronto con ella y esperar a su lado el cielo. No fui insensible a la fiesta de familia preparada en los Bisons. El bonito reloj que me regaló mi padrecito me gustó muchísimo, pero mi alegría era tranquila. Nada podía turbar la paz íntima de que gozaba. Llegó la noche y terminó aquella hermosa tarde. Aún los días más radiantes van seguidos de tinieblas. Solo el día de la primera, de la eterna comunión de la patria celestial, no tendrá ocaso. El día siguiente apareció a mis ojos cubierto con cierto velo de melancolía. Los lindos vestidos y los regalos que había recibido no llenaban mi corazón. En adelante solo Jesús podía contentarme, y si no suspiraba sino por el feliz instante en que lo recibiría por segunda vez, hice aquella segunda comunión el día de la Ascensión, teniendo la felicidad de arrodillarme a la sagrada mesa entre Pa y mi queridísima María. Volvieron a correr mis lágrimas con inefable dulzura, y recordaba y repetía sin cesar las palabras de San Pablo. No soy yo quien vivo, es Jesús quien vive en mí. Después de esta segunda visita de Dios, todo mi anhelo consistía en recibirle, lo que me permitieron en todas las fiestas principales. Qué distantes me parecían entonces las fiestas. La víspera de esos afortunados días me preparaba a María, como lo había hecho para mi primera comunión. Recuerdo que una vez me habló del sufrimiento, diciéndome que en vez de conducirme Dios por ese camino, tal vez me llevaría siempre en brazos como a un niñito. Al acudirme estas palabras a la memoria, después de la comunión del día siguiente, encendieron mi corazón en ardentísimos deseos de sufrir, con la íntima convicción de que me estaban reservadas muchas cruces. Vióse entonces inundada mi alma de tan grandes consuelos como jamás volví a experimentarlo en mi vida. El padecer trocóse en atractivo. Descubrí en él
hechizos que me arrobaron sin conocerlos bien todavía. Otro grandísimo deseo experimenté igualmente, el de no amar más que a Dios, el de no encontrar alegría sino en Él únicamente. Menudo durante mis acciones de gracias repetía aquel pasaje de la imitación. Oh Jesús, dulzura inefable, trocad para mí en amargura todos los consuelos de la tierra. Estas palabras me salían sin esfuerzo ninguno de los labios, las pronunciaba como repite un niño, sin entenderlo mucho lo que le inspira una persona amiga. Más adelante le diré, Madre mía, cómo se complació nuestro Señor en realizar mi deseo, y cómo Él solo fue siempre el consuelo inefable de mi alma. Si tratara ahora de ello, me vería precisada a anticipar el relato de mi adolescencia, mas tengo que darle aún muchos pormenores de mi infancia. Poco después de mi primera comunión, volví a entrar en ejercicios para recibir la confirmación. Me preparé con grande esmero a recibir la visita del Espíritu Santo. No concebía que hubiese quien no pusiera muchísima solicitud en la recepción de este sacramento de amor. Como la ceremonia no pudo celebrarse el día señalado, tuve el consuelo de prolongar aún tanto mi soledad. Cuánto y cuán alegre estaba mi alma. A semejanza de los apóstoles, esperaba yo con júbilo al Consolador prometido. Me regocijaba la idea de ser en breve perfecta cristiana y de llevar eternamente grabada en la frente la misteriosa cruz de este sacramento inefable. No sentí el impetuoso viento de la primera fiesta de Pentecostés, sino más bien aquella ligera brisa cuyo murmullo oyó el profeta Elías en la montaña de Horeb. Recibí aquel día la fortaleza para padecer, fortaleza que me era muy necesaria, pues presto iba a comenzar el martirio de mi alma. Pasadas aquellas deliciosas e inolvidables fiestas, tuve que reanudar mi vida de colegiala. Aprovechaba mucho en los estudios y recordaba fácilmente el sentido de las cosas, pero tenía dificultad extrema en aprenderlas de memoria. Sin embargo, logré ver coronados mis esfuerzos en el catecismo. Llamábame el señor capellán, su doctorcito, sin duda a causa de mi nombre de Teresa. Durante el recreo me divertía a menudo viendo jugar de lejos a mis compañeras y entregándome a la vez a reflexiones serias. Esta era mi distracción favorita. Había inventado también otro juego que me gustaba mucho. Buscaba cuidadosamente a los pobres pajaritos que encontraba muertos bajo los árboles y les daba a todos honrosa sepultura en un mismo cementerio, a la sombra del mismo césped. Otras veces me entretenía en relatar historias a mis compañeras, entre las cuales mezclábase a menudo algunas alumnas mayores. Pero nuestra prudente maestra me prohibió luego que continuara mi oficio de orador, queriendo vernos correr y no discutir. Elegí por aquel tiempo, como amigas, a dos niñas de mi edad. Pero qué pequeño es el corazón de las criaturas. Una de ellas tuvo que volver a su casa por algunos meses. Acórdeme mucho de ella durante su ausencia, y demostré gran alegría al volver a verla. Mas solo obtuve de ella una mirada indiferente. No era correspondida mi amistad. Lo sentí con toda mi alma, mas desde entonces dejé de mendigar cariño tan inconstante. Con todo, Dios me ha dotado de un corazón tan fiel que cuando ha amado, sigue amando constantemente. Por eso continúo encomendando a Dios a aquella compañera. Por eso la quiero todavía. Al ver que muchas alumnas se aficionaban particularmente a una maestra, quise imitarlas, mas no pude conseguirlo. Oh feliz impotencia, de cuántos males me has librado. Cuánto agradezco al Señor que solo me haya hecho encontrar amarguras en las amistades de la tierra. Con un corazón como el mío, me hubiera dejado cautivar y cortar las alas, y entonces, ¿cómo hubiera podido volar y descansar?
Imposible es que pudiera unirse estrechamente con Dios el corazón entregado al cariño humano. He visto tantas almas seducidas por esa falsa luz precipitarse en ella como incautas mariposas, quemarse las alas y tornar luego heridas a Jesús, fuego divino que abrasa sin consumir. Ah, bien lo sé, nuestro Señor me conocía demasiado débil para exponerme a esa tentación. Sin duda me hubiera quemado enteramente a la engañosa luz de las criaturas. Mas no brilló ante mis ojos. Allí donde las almas fuertes encuentran la alegría y se desprenden de ella por fidelidad a Dios, no he encontrado yo más que aflicción. ¿Dónde está, pues, mi mérito por haberme librado de estas frágiles ligaduras, puesto que únicamente un dulce afecto de la misericordia de Dios me preservó de ellas? Sin él, lo reconozco, habría podido caer en tanta abyección como la Magdalena, y las profundas palabras del divino Maestro a Simón, el fariseo, resuenan con gran dulzura en mi alma. Sí, sé que aquel a quien se perdona menos, ama menos. Pero sé también que Jesús me ha perdonado más que a la Magdalena. Ah, cómo quisiera poder expresar lo que siento. Pondré al menos un ejemplo que interprete de algún modo mi pensamiento. Supongamos que el hijo de un sabio doctor, al tropezar en su camino con una piedra, cae y se rompe un miembro, acude su padre al punto, lo levanta amorosamente, cura sus heridas, empleando en ello todos los recursos de su ciencia. Y luego el hijo, completamente curado, le demuestra su gratitud. Indudablemente este hijo tiene razón en querer a tan buen padre, mas he aquí otra suposición. Habiéndose enterado el padre de que en el camino por donde ha de pasar su hijo hay una piedra peligrosa, toma la delantera y la quita, sin ser visto de nadie. Ciertamente que si su hijo, objeto de tan previsora ternura, ignora la desgracia de que le ha preservado la mano paterna, no le demostrará agradecimiento alguno, ni le amará tanto como si le hubiera curado de una herida mortal. Pero si después lo descubre todo, ¿no lo querrá mucho más? Pues bien, yo soy este hijo, objeto del amor providente de un padre que no ha venido a su verbo para rescatar a los justos, sino a los pecadores. Quiere que le ame, porque me ha perdonado, no mucho, sino todo, sin esperar a que le ame mucho como la Magdalena. Me ha dado a conocer la inefable previsión con que él me amó, a fin de que ahora le ame con locura. Muchas veces he oído en los ejercicios espirituales y fuera de ellos que no se había encontrado alma pura que amase tanto como el alma arrepentida. Ay, cómo quisiera desmentir estas palabras. Pero me he apartado mucho de mi asunto. Yo no sé exactamente dónde reanudarlo. Durante el retiro para mi segunda comunión, me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Hay que haber pasado por este martirio para comprenderlo bien. Imposible me sería decir cuánto sufrí por espacio de unos 3 años. Mis menores pensamientos y acciones eran para mí ocasión de perturbación y angustia. No encontraba alivio sino confiándolo todo a María, lo cual me costaba mucho, pues me creía obligada a manifestarle absolutamente todos mis pensamientos, aun los más extravagantes. Después de haberme descargado de aquel peso, disfrutaba de un momento de paz, mas pasaba ésta como un relámpago, y comenzaba otra vez mi martirio. Oh, Dios mío, cuántos actos de paciencia obligué a hacer a mi querida hermana. Aquel año fuimos a pasar 15 días durante las vacaciones a orillas del mar. Mi tía, siempre tan buena y maternal con sus hijitas de bisonets, nos procuró toda clase de distracciones, paseos en burro, pesca de lucios, etc. Nos mimaba aún el nuestro atavío. No puedo olvidar que un día me dio cintas de color azul celeste. ¿Era yo tal niña a pesar de mis 12 años y medio?
que gozosa anudé mis cabellos con aquellas hermosas cintas. Tantos escrúpulos tuve después que me confesé en el mismo trubil de aquel placer infantil, pareciéndome un pecado. Hice allí un experimento muy provechoso. Mi prima María padecía frecuentemente de jaqueca. Durante los ataques, mi tía la mimaba y la acariciaba, prodigándole las más tiernas palabras, mas sin obtener nunca de ella más que lágrimas y la queja continua de me duele la cabeza. A mí, que a pesar de sentirme casi cada día aquejada de este mismo dolor, no me lamentaba nunca. Se me ocurrió una noche imitar a María. Me puse, pues, a lloriquear en una butaca, en un rincón del salón. Acudió al punto a mi lado Juana, la mayor de mis primas, a quien yo quería mucho. Y vino también mi tía, preguntándome por qué lloraba. Yo, a ejemplo de María, respondí, me duele la cabeza. Parece que eso de quejarme no me sentaba muy bien, pues no pude llegar a convencerlas de que el dolor de cabeza era el motivo de mis lágrimas. Mi tía, en vez de acariciarme como lo hacía habitualmente, me habló como si fuera yo una persona mayor. Juana llegó a acusarme con mucha suavidad, pero con un acento apenado, de falta de confianza y sencillez para con mi tía, reprochándome no haberle declarado la verdadera causa de mis lágrimas, que se imaginaba sería algún gran escrúpulo. Finalmente nada logré y quedé completamente resuelta a no volver a imitar nunca a los demás, y comprendí la fábula del asno y del perrito. Yo era el asno que, testigo de las caricias prodigadas al perrito, puso sobre la mesa su pesado casco para recibir también su parte de besos. Si no me despidieron a palos como al pobre animal, no por eso dejé de llevar lo que merecía, lo cual me curó para siempre del deseo de que se fijaran en mí. Y vuelvo a la gran tribulación de mis escrúpulos. A causa de ellos, acabé por enfermar. De modo que tuvieron que sacarme del colegio a los 13 años para terminar mi educación. Me llevaba papá varias veces a la semana a casa de una respetable señora de la cual recibía excelentes lecciones. Estas clases tenían la doble ventaja de instruirme y de ponerme en contacto con el mundo. En aquella sala amueblada a la antigua, llena de libros y cuadernos, asistía yo con frecuencia a numerosas visitas. A pesar de que era la madre de mi institutriz la que sostenía de ordinario la conversación, apenas estudiaba yo en aquellos días, con la nariz sobre el libro, oía cuánto decían y aún lo que me hubiera valido más no haber oído. Una señora decía que tenía yo hermosos cabellos. Otra preguntaba al marcharse quién era aquella jovencita tan linda. Y estas palabras, tanto más halagüeñas, para mí, cuanto no las pronunciaban en mi presencia, me dejaban una impresión de placer que me demostraba claramente hasta dónde llegaba mi amor propio. Qué compasión me inspiran las almas que se pierden. Es tan fácil extraviarse por los floridos caminos del mundo. Cierto que para un alma medianamente elevada, la dulzura que el mundo le ofrece va mezclada de amargura, y el vacío inmenso de sus deseos no se llenará con momentáneas alabanzas. Pero repito que si mi corazón no hubiera sido inclinado hacia Dios desde su despertar, y si el mundo me hubiera sonreído a mi entrada en la vida, no sé qué hubiera sido de mí. Oh, amadísima Madre mía, cuán agradecida canto las misericordias del Señor, según las palabras de la sabiduría. No me ha retirado del mundo antes de que mi espíritu se corrompiera con la malicia y las apariencias engañadoras sedujeran mi alma. Sabiduría 4:11. Entretanto, habiendo resuelto consagrarme de modo particular a la Santísima Virgen, solicité mi admisión en la congregación de las Hijas de María. Para esto tuve que volver 2 veces por semana al convento. Confieso que esto me costó un poco a causa de mi excesiva timidez.
Desde luego quería mucho a mis queridas maestras y siempre les guardé grandísima gratitud, pero según ya dije, no tenía, como las demás antiguas alumnas, una maestra particularmente amiga con la cual hubiera podido pasar horas enteras. Por tanto, trabajaba en silencio hasta el final de la lección de labores y sin que nadie fijara en mí su atención. Subía al punto de la tribuna de la capilla y allí permanecía hasta que venía a buscarme papá. En esta silenciosa visita consistía todo mi consuelo. ¿No era Jesús mi único amigo? Solo sabía hablar con él. Las conversaciones con las criaturas, aunque versaran sobre temas piadosos, me cansaban el alma. Cierto es que en tales desamparos tenía momentos de tristeza, mas en ciertos casos recuerdo que me consolaba repitiendo varias veces este verso de una hermosa poesía que nos recitaba nuestro amado Padre: La tierra es tu Babel, no tu morada. Desde muy pequeña me infundían valor estas palabras. Hoy, a pesar de que los años suelen borrar tantas impresiones de piedad infantil, la figura del bajel hechiza todavía mi alma y la ayuda a soportar el destierro. ¿No dice también la sabiduría que la vida es semejante a un navío que hiende las agitadas ondas sin dejar tras de sí la menor huella de su rápido paso? Cuando pienso en estas cosas, mi mirada se pierde en lo infinito, y se me figura que toco ya la ribera eterna. Me parece recibir el abrazo de Jesús, y que la Virgen Santísima sale a mi encuentro con papá, mamá y los 4 angelitos hermanos y hermanas mías. Creo, en fin, gozar para siempre de la verdadera y eterna vida de familia. Mas antes de llegar a sentarme en el hogar paterno de los cielos, aún me quedaban por sufrir en la tierra muchas separaciones. El año en que fui admitida como hija de María, me arrebató la Virgen a mi querida María, único sostén de mi alma. Desde la partida de Paulina había sido ella mi único oráculo, y la amaba tanto que no podía vivir sin su dulce compañía. En cuanto supe su determinación, resolví no volver a complacerme en nada de la tierra. No es posible imaginar lo que lloré entonces. Con todo, por aquel tiempo acostumbraba a derramar lágrimas por cualquier cosa, no solo en las grandes ocasiones, sino también en las más insignificantes. He aquí algunos ejemplos. Sentía un deseo muy grande de practicar la virtud, pero mi modo de practicarla era muy singular. No estaba acostumbrada a ser mi propia sirviente. Celina arreglaba nuestro cuarto, pues yo no me ocupaba en trabajos domésticos. Pero cuando por agradar al Señor se me ocurría disponer el lecho o al anochecer, en ausencia de Celina, meter sus tiestos y macetas, lo hacía, como digo, únicamente por complacer a nuestro Señor y por lo tanto no debía esperar el agradecimiento de las criaturas. Ay, pero sucedía todo lo contrario. Si tenía la desgracia, Celina, de no manifestarme sorprendida y complacida de mis insignificantes servicios, no estaba contenta yo y se lo daba a entender por mis lágrimas. Cuando involuntariamente apenaba a cualquier persona, en vez de sobreponerme en ello, era tal mi afición que llegaba a perder la salud, aumentando de ese modo la gravedad de mi falta más bien que reparándola. Y cuando principiaba a consolarme relativamente de la falta, lloraba por haber llorado. Por cualquier cosa me afligía. Ahora me sucede lo contrario. Dios me ha otorgado la gracia de no abatirme por ninguna cosa pasajera. Mi alma rebosa agradecimiento al acordarme de otro tiempo, merced a los favores que he recibido del cielo. Se ha verificado en mí tal cambio que es imposible reconocerme. Cuando entró María en el Carmen, como yo no podía contarle mis penas, me dirigí al cielo y me encomendé a los 4 angelitos que me habían precedido en la gloria, en la confianza de que aquellas almas inocentes, no habiendo jamás conocido la turbación ni el temor, debían compadecerse de su pobre hermanita que padecía en la tierra. Hábleles con sencillez de niña, haciéndoles presente
que por ser la última de la familia siempre había sido la más querida, la más mimada de mis padres y de mis hermanas, y que si ellos se hubiesen quedado en la tierra, me hubieran dado, sin duda alguna, las mismas pruebas de cariño. Su partida al cielo no era razón para que me olvidasen, al contrario, ya que tenían tan a mano los tesoros divinos, debían procurarme la paz y mostrarme así que allá arriba se sabe también amar. La respuesta no se hizo esperar. Muy pronto, las deliciosas ondas de la paz inundaron mi alma. No solo me amaban en la tierra, sino también en el cielo. Desde entonces aumentó mi devoción a mis hermanitos y hermanitas del paraíso. Me gustaba conversar con ellos y les hablaba de las tristezas del destierro y de mi deseo de ir pronto a reunirme con ellos en la patria eterna.